Perfecto. Muy buenas tardes a todas y todos. Hoy damos inicio a la segunda versión de nuestro club de lectura, actividad organizada por Biblioteca de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta segunda sesión se verá el libro Cumbres Borrascosas de Émile Brontë. Será guiado por la escritora y profesora del Instituto de Letras UC, María José Navia. Un poco para comentarles cómo es nuestra actividad, nos reuniremos virtualmente a través de Zoom una vez al mes y también a través de Facebook Live de Bibliotecas UC. Se trata de una conversación informal donde todas y todos los interesados son bienvenidos. Sus preguntas, reflexiones o comentarios los estarán recogiendo Andrea Olivares y Alfredo Godoy a través de la opción preguntas y respuestas a pie de pantalla y las contestaremos más adelante. Dicho esto, voy a hacer una pequeña reseña de María José. María José Navia es autora de la novela Sand y Kintsugi, también de las colecciones de cuentos Instrucciones para ser feliz y Lugar. Algunos de sus cuentos han sido traducidos al inglés, al francés y al ruso, y han formado parte de antologías de relatos en Chile, España, México, Bolivia, Rusia y Estados Unidos. Tiene una maestría en Humanidades y Pensamiento Social y un doctorado en Literatura y Estudios Culturales. El 2017, su cuento Blanco Familiar resultó finalista del premio Cosecha Eñe, y el 2018 su libro Lugar fue finalista del Premio Municipal de Literatura. Recientemente obtuvo el premio Mejores Obras Literarias el 2019, y su más reciente trabajo es la colección de cuentos Una música futura. Le encanta escribir escuchando música, desde la música clásica con piano, pasando por Nick Cave, Leonard Cohen, David Bowie, hasta cosas como Florence and the Machine y Taylor Swift. Su escritor favorito, Rodrigo Fresán, y su cuento favorito de Nathaniel Hawthorne se llama Wakefield. Actualmente se desempeña como profesor en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es columnista de la revista de libros del Diario del Mercurio. En el catálogo de Bibliotecas UC están algunas de sus obras en formato digital para la comunidad UC, así que más adelante ahí vamos a poder disponer de la URL directa para sus libros. Así que, María José, te doy la palabra ahora para que comencemos a ver esta novela, ¿no?, de Émile Brontë, Cumbres Borrascosas. Así es. Muchas gracias, Domingo. Muchas gracias a todos en la Biblioteca de Humanidades que hacen posible este club de lectura, porque yo estoy acá hablando, pero toda la tecnología, que esto no se caiga, las preguntas, todo esto es un gran equipo que está ayudando y sin el cual esto, la verdad, no resultaría. Así que muchas gracias a todo el equipo de la Biblioteca de Humanidades, también, por supuesto, a la Facultad de Letras de la Universidad Católica, donde tengo la alegría de trabajar, y a todos, por supuesto, quienes están conectados el día de hoy, para que conversemos un ratito sobre Cumbres Borrascosas. Como les comentaba Domingo, pueden ir haciendo sus preguntas, no esperen al final, o sea, al final vamos a abrir el espacio a preguntas, pero no esperen al final para empezar a escribirlas, sino que cuando les surja alguna pregunta, vayan ya anotándolas, porque como comentaba Domingo, van a estar respondiéndolas. De pronto pueden ser cosas que ellos pueden responderles de inmediato, o las dejan para que después Domingo me lea las preguntas. Entonces, para que no esperen. Y lo otro, que les pido disculpas a todos los que vinieron a la sesión pasada, todavía les debo las respuestas a las preguntas. Prometo responderlas ahora junto con las que escriban para Cumbres Borrascosas. O sea, si bien vamos a tener un rato acotado para contestar preguntas, siempre quedan algunas sin responder, entonces lo que vamos a hacer con la biblioteca es que yo voy a encargarme de ir respondiendo las preguntas, y en algún momento, que les avisaremos a todos, las subiremos, cosa de que puedan mirar las respuestas y eso. Algunos me han escrito a mi mail personal, he tratado de ir respondiendo. Si todavía no les respondo, me pueden recordar y escribir otra vez, si no yo voy a estar revisando y volveré a todos ustedes. Solo ténganme un poquitito de paciencia, porque en estos tiempos de pandemia el email se rebalsa, o por lo menos el mío se ha rebalsado bastante, y me cuesta estar como respondiendo rápido, pero no los olvido, no voto nada, soy así como Sí. hoarder de emails, así que
Cronos a todos nos tiene en la trinchera, María José. Ah, ya, así no me siento tan sola, pero por si acaso. Entonces, lo que vamos a conversar hoy día es sobre Cumbres Borrascosas, la única novela, las obras completas, se podría decir, de Emily Brontë. Emily Brontë publicó antes de Cumbres Borrascosas un par de poemas en una antología que publicó junto a dos de sus hermanas, pero más allá de eso, la única novela que escribió, que publicó, fue Cumbres Borrascosas. El mío parece ya una piñata. Entonces, es interesante porque estamos hablando de la obra, o sea, de todo lo que tenemos de Emily Brontë, y es una novela que es de mis novelas favoritas y me parece que hay un mundo acá, ¿no? Gigante, y hay un montón de temas para explorar. Yo hago de inmediato el disclaimer, como lo hice con Frankenstein, como lo voy a hacer en todas las sesiones, que obviamente todas estas novelas son muy ricas, se ha escrito mucho sobre ellas, se podría hacer un seminario de un año completo o más, ¿no?, sobre cada una de estas novelas. Entonces, por supuesto que van a quedar un montón de temas sin conversar, pero es para que los sigamos debatiendo después. Se puede continuar a través del email, se pueden pensar nuevas sesiones a futuro si es que quedamos con ganas de seguir conversando. Pero hago el disclaimer porque es como, siento que vengo a hablarles, no sé, 40 minutos o 45 minutos para después poder tener preguntas de un libro en el que yo les hablaría 24 horas sin parar. Entonces les hago, Sí, les hago da para ese mucho. disclaimer de inmediato, sí. Entonces, supongo que tengo la posibilidad de compartir pantalla, ¿cierto, Domingo? Me parece que sí. Inténtalo, por favor. Espérame. Y si no, por Sí, interno ahí ya me están diciendo que... sí tengo. Dale, súper. Sí, ahí. Déjenme mostrarles. Ahí está, Vimos. perfecto. Ya. Súper bien. Ok, perfecto. Son solo unas imágenes, por si acaso no piensen, la información saldrá de acá. No, yo uso los PowerPoint para que sea más entretenido y estén mirando cosas mientras yo hablo. No son para información relevante, sino solo para ir marcando un poco lo que les voy a ir conversando. Entonces, otro disclaimer que quiero hacer es que como esta es de mis novelas favoritas, siempre le he tenido mucho miedo a ver las adaptaciones cinematográficas, porque siempre temo que la van a destruir. Así que en esta oportunidad no vamos a hablar mucho, sí les voy a mostrar algunos pósters de las películas, pero nos vamos a centrar en el libro más que nada, y sobre todo en algo que lo conversamos con los que estuvieron en la sesión sobre Frankenstein, que Cumbres Borrascosas es una novela que mucha gente piensa que sabe de qué se trata, aunque no la haya leído nunca, ¿no? Esos libros como Frankenstein, que hablamos la vez pasada, o si piensan, no sé, Romeo y Julieta, si nunca has leído Romeo y Julieta, probablemente, si te preguntan, tú sabes, se trata de dos, ¿cierto?, amantes, este amor imposible, la pelea de las familias, o si te preguntan por Hamlet, o si te preguntan por Drácula, ¿no? Hay un montón de libros que ya forman parte de la cultura general, y entonces se cree que se sabe de qué se está hablando, de qué se trata el libro, y con Cumbres Borrascosas pasa lo mismo que nos pasaba con Frankenstein la sesión anterior, que esa primera impresión que uno tiene, esa idea preconcebida que uno tiene sobre la novela, se aleja bastante de lo que trata la novela. Yo no sé si a ustedes les pasó, lo pueden comentar ahí y después Domingo me cuenta al final. Sí. Aquellos de ustedes que nunca se habían leído la novela y que tal vez se la empezaron a leer por culpa de este club, si les llamó la atención cómo esa idea que uno tiene de la novela romántica en sentido de una novela de amor, de una relación de pareja, de repente como que explota en una novela de monstruos, ¿no? En una novela que trata de un montón de otros temas y que va contra nuestras expectativas de lo que creemos que vamos a encontrar ahí. Como dato pop, incluso si no han leído la novela, hay una canción que se llama Wuthering Heights, que es de Kate Bush. Sí. Hay mucha gente que la conoce, y creo que hay también una versión de Pantera. Alguien me lo comentó al pasar, yo no la he escuchado, como más power, supongo. Y lo divertido es que Kate Bush nació el mismo día, obviamente no el mismo año, que Emily Brontë, el 30 de julio.
Entonces, ahí hay una coincidencia también en el tiempo y el espacio con la escritora. Entonces tenemos esta noción de que sabemos de qué se trata la novela. La fotografía que aparece ahí en la presentación es la casa donde crecieron las hermanas, bueno, hermanos Bronte. Es importante porque es una casa que se configuró como las primeras casas museos de escritores en el mundo. O sea, Patrick Bronte, que es el padre de las hermanas Bronte y el hermano Bronte, sobrevivió a todos sus hijos, fue el que vivió más en la familia, le tocó ver morir a todos sus hijos y ver cómo sus hijos, sus hijas, se hacían muy famosas y reconocidas como escritoras, y pasó gran parte de su vida, luego de la muerte de sus hijas, administrando esta casa, viendo las visitas de la gente que quería saber dónde habían nacido estas mujeres. Incluso dicen por ahí las malas lenguas que vendiendo cosas, como para ganar dinero, como vendiendo cosas, objetos que habían pertenecido a sus hijas. Entonces, es una casa que está muy cargada y que nos va a importar, aparte porque para empezar con la foto para entrar, ¿no?, a esta casa, porque esta es una novela que comienza con un extranjero o una persona que llega a una casa, ¿no? Llega a una casa sin anunciarse, llega a una casa sin ser invitado, llega a Wuthering Heights, que es el nombre de la casa. Mucha gente no sabe eso, por ejemplo. Se llama Cumbres Borrascosas y lo piensa en relación a montañas, ¿no es cierto? Como Cumbres Borrascosas, y no sabe que es el nombre de la casa. Es el nombre de la casa donde vive Catherine Earnshaw, donde vive Heathcliff, y luego, bueno, donde pasan un montón de cosas que hablaremos. Entonces, la presencia de la casa, el llegar a una casa desconocida, el interrumpir la paz de un hogar o paz a medias, va a ser un tema muy importante en esta novela. Entonces me interesaba partir con ingresar a una casa, en este caso la casa de Emily Brontë. Entonces, hay varias películas que no quiero referirme a ellas en términos de si son mejores o peores, pero sí lo interesante que tienen es que todas ellas contribuyen a hacernos una idea errónea de qué se trata esta novela, ¿no? Porque todas ponen al centro esta figura romántica. Probablemente la película más conocida es aquella donde Heathcliff lo interpreta Ralph Fiennes, con Juliette Binoche como Catherine Earnshaw, y entonces se centra en el conflicto amoroso, el póster, ¿no? La figura de Heathcliff es una figura que, esto es todo para empezar la conversación, es una figura que es muy interesante porque se lo describe de varias maneras. Se lo describe como un gitano, se lo describe como moreno, ¿no? Se lo describe como alguien muy extranjero además. Así como hablábamos en el caso de Frankenstein, de estas familias que adoptaban a personajes huérfanos y teníamos estas familias como reconfiguradas. En el caso de Cumbres Borrascosas también tenemos ese gesto, la familia de Catherine Earnshaw que adopta a Heathcliff, que es este niño que se trae como de souvenir. Es muy inapropiada esta novela. Uno lo lee en el siglo XXI y da mucho nervio, un montón de cosas que están ahí. Este padre de familia, ¿cierto?, va de viaje, le dice a sus hijos qué quieren que les traiga, le piden unos regalitos, y de regalo, de vuelta trae un par de regalos que como que se estropearon en el viaje y los niños se enojan, y trae este niño, ¿no? Que se encontró este niño que estaba sin casa, que nadie lo estaba protegiendo, estaba hambriento, y este padre decide adoptarlo y llevárselo, traérselo a la casa, y hacerlo parte de la familia. Entonces, ese primer gesto es importante, de nuevo, en una novela donde vamos a tener esta hospitalidad, ¿no? De casas que abren sus puertas, para bien o para mal, casas que son invadidas por distintas fuerzas, o que explotan desde dentro. Entonces tenemos esta figura de traer a alguien a la familia, ¿no? Y que sea parte de la familia. Y la otra figura que conforma parte de esta familia va a ser Nellie, que luego va a ser una de las narradoras de esta historia, que es otro tema muy interesante de esta novela. Así como con Frankenstein hablamos de la estructura epistolar, las cartas, en este caso tenemos a dos narradores bien particulares, ¿no? Tenemos a Lockwood, que es este hombre que arrendó la otra casa, Thornstone Grange, y que llega a Wuthering Heights y se obsesiona un poco con la historia de su arrendador.
Y por otro lado, él se entera de mucho de lo que está pasando porque Nelly, que es como la ama de casas, le cuenta lo que ella vivió con esta familia. Y esta Nelly también era una niña que había sido un poco adoptada por la familia y había crecido junto a Catherine y junto a su hermano, hasta que llega Heathcliff y después se empiezan como a separar. Pero en un comienzo son criados casi juntos, juegan juntos, entonces vamos a tener también esa tensión en la familia, ¿no? Este personaje que llega de afuera, esta niña que también es parte de la familia, pero después empieza a quedar más en el rol de la sirvienta, del ama de llaves, y es tratada de otra manera. Lo mismo con Heathcliff, que en un minuto es tratado como uno más de la familia, y luego ya cada vez menos, ¿no? Y tenemos ciertos gestos de violencia hacia Heathcliff, y bueno, después toda una evolución bien violenta. Pero esta figura de Heathcliff como el personaje extraño, que viene de afuera, que no se sabe nada de su historia, que es una historia un poco secreta, ¿no? No se sabe el nombre de sus padres, no se sabe nada de su familia ni de su origen, no sabemos cuándo nació, y de hecho cuando se termina la novela y se habla de la tumba de Heathcliff, dice solo pudimos poner Heathcliff, porque no teníamos un apellido, no teníamos fecha de nacimiento, y solo va el nombre. Y de hecho cuando llega a perdón, me distraje, cuando llega finalmente a esta familia, la familia le pone un nombre, que también es un gesto bastante posesivo, si se quiere, ¿no? Porque no es que le pregunten al niño, ¿y tú cómo te llamas? No, la familia le pone Heathcliff, y Heathcliff es el nombre de un hijo muerto, un hijo que se le murió a esta familia. Entonces él desde muy chiquitito carga con este fantasma un poco. Él llega a ocupar el sitio de un niño que murió, ¿no? Y lo traen, el padre de familia no le pregunta a su esposa, llega y lo trae, y bueno, y van a pasar un montón de cosas. Pero me refería a eso, a lo que volveremos después, porque cuando se han visto las distintas adaptaciones de Heathcliff, se ha ido cambiando también la manera de representarlo, y en una de las últimas versiones, que es una de las que aparece en pantalla, se tiene a un actor de raza negra para interpretar a Heathcliff. En otros se juega con el pelo largo, ¿no? Queriendo dejar esta aura de alguien distinto, un gitano. Muchas veces se lo nombra como gitano en la novela. Sí. Y bueno, una de las clásicas versiones de Cumbres Borrascosas, que la que es con Laurence Olivier, si se fijan en el póster, ya casi es Frankenstein, o sea, como se nos topan casi las novelas, ¿no? Tenemos a la figura de Heathcliff como, de hecho hasta verde, ¿no? Pero como esta figura siniestra, oscura, que es parte importante de la personalidad de Heathcliff. O sea, cuando se tiene esta imagen romantizada de la novela, de una historia de amor, una historia de amor imposible, muchas veces las personas no están conscientes del nivel de violencia que hay en esta novela, la violencia en el trato, la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia física. Es una novela que la podría filmar Tarantino, o sea, como tiene tal nivel de violencia, en un minuto Heathcliff le dice a Nelly su otro jefe, el hermano de Cathy, le dice que le va a hacer que se traiga un cuchillo, que le va a disparar, que va a incendiar la casa. Hay un ambiente como de abuso psicológico muy, muy importante. Hay críticos que dicen que es una historia donde todos están locos, como todos los personajes están absolutamente enloquecidos. Entonces vamos a ir viendo también esos factores de esta novela que son los que se han como disimulado, siento yo, y que creo que nos fijemos más. Entonces, cuando pensamos en Cumbres Borrascosas, lo primero que se piensa, que es como el cliché y en el que todos caímos, yo me acuerdo cuando leí la novela por primera vez, me sorprendió mucho darme cuenta de que no era lo que yo pensaba. Tenemos la idea de una novela de amor, ¿cierto?, en una pareja y que por alguna razón no resulta. Pero la verdad es que la idea de una novela de amor en esta historia
no funciona tanto, o funciona si pensamos que una novela de vampiros también es una novela de amor, ¿no? Tenemos personajes que están muy vampirizados, que en algún minuto se lo describe como un vampiro, a Heathcliff, porque es un amor obsesivo, es un amor conflictivo, es un amor muy complejo. Hay otros críticos que han tratado Cumbres Borrascosas como una novela de venganza, como una novela de violencia, porque si se acuerdan, en la novela tenemos a Heathcliff que decide vengarse de esta familia, o sea, que, ¿cierto? Vengarse de su medio hermano, y le va a hacer trampa y lo va a envolver en una red como de deudas para finalmente poder quedarse con la casa. Se va a vengar de Katy, se va a vengar de Linton, porque se va a casar con Isabela, que después se da cuenta que se casó con un monstruo. O sea, es una novela donde tenemos muerte tras muerte, tras muerte, tras muerte, y Heathcliff como esta máquina de destrucción que está siempre rompiendo todo, ¿no? Y que cuando llega al final de su vida, dice, como ya no sé qué más destruir, ¿no? Como que ya se me quitaron las ganas de destruirlo todo. Estuve toda mi vida como juntando rabia, para arruinar a esta familia, y finalmente cuando ya puedo como dar el último golpe, ya perdí todo el ímpetu, de lo que quería hacer. Pero la venganza va a ser como un leitmotiv que vamos a ver en toda la novela. También la novela es una novela de fantasmas. Si piensan, si se lo recuerdan, la primera vez que vemos a Katy es como un fantasma, ¿no? La primera vez que sabemos de Catherine es porque Lockwood se equivoca y piensan que la otra Katy es la mujer de Heathcliff, ¿no? Y él le dice, no, no es así, no es mi esposa, y entonces no es mi amor, ¿no? Y vamos a empezar a saber de esta mujer fantasma que sobrevuela o acosa esta historia. Y la primera vez que vemos a Katy es cuando Lockwood se tiene que quedar a dormir en esta casa, donde lo tratan pésimo, y escucha, ¿cierto?, un golpeteo en la ventana. Cuando abre para ver qué es, o sacar la ventana para que deje de hacerle ruido, hay una mano, ¿cierto?, de un fantasma, ¿cierto?, que le dice, déjame entrar, déjame entrar. Y acá empiezan estas grandes escenas de violencia, que Lockwood agarra como la manito no lo suelta, él agarra la mano y hace que la pone como en los vidrios de la ventana, y el narrador y describe cómo chorrea la sangre. O sea, es muy gráfico, no es como pasa la mano de largo porque es un fantasma invisible, se pone muy gore, de esta reacción muy extrema de romperle el brazo, ¿no? Romperle la mano, triturarle la mano. Entonces tenemos esta figura del fantasma, de esta Catherine, y luego vamos a tener muchas muertes, mucha gente que enferma. Tenemos a Isabela que muere, ¿no? Tenemos a la mujer, del hermano de Katy, que también muere. Muchas veces mueren cuando tienen un hijo. La misma Catherine muere luego de dar a luz, y de hecho durante mucho rato ni siquiera se sabe que está embarazada. No sé si a más gente le pasó, como estaba con una fiebre, estaba muy rara, la va a visitar Heathcliff, y de repente empezamos el siguiente capítulo y dice, bueno, esta mujer dio a luz y murió. Y es como, ¿cuándo estuve embarazada? ¿Cuándo supimos esto? Entonces hay un montón de temas con la información y cómo se dosifica, que van a ser relevantes en esta historia, porque ¿qué tanto podemos creer de lo que nos están contando? O sea, cuando uno piensa cómo está configurada esta novela, es una persona que no conoce a esta familia para nada, que se hace una impresión en base a lo poco que ve y que sabe, y que luego escucha el chisme o el rumor de Nellie, que Nellie, como sabemos, ocupaba un lugar incómodo dentro de esta familia, la han tratado muy mal. Entonces uno también puede pensar qué tan fidedigno es el relato que está contando ella, ¿no? O sea, de alguna manera ella se está quedando con la última palabra sobre esta familia. Ella está dando como la narración, la historia, para que se conozca y pueda hacer lo que quiera, y nos puede contar lo que quiera. Entonces se genera un poco
cuando se habla en literatura de un narrador poco confiable, acá tenemos dos. O sea, a falta de un narrador poco confiable, tenemos dos, ¿no? Tenemos a ese primer narrador extranjero, extraño, que desde el primer capítulo se nos dice cómo él es incapaz de leer la situación y cómo se equivoca en todo lo que piensa, todo lo que presume, ¿no? Hasta en cosas chicas, como piensa que hay unos gatos y le dice a Catherine como, ah, ellos deben ser tus mascotas preferidas, y dice como, son conejos muertos, ¿no? Como hay un montón de momentos en ese primer capítulo, si se lo recuerdan, donde tenemos todas esas. Él piensa que, no sé, que Joseph es parte de la familia y no lo es, piensa que Cathy está relacionada con Heathcliff de otra manera, se hace un montón de juicios, se arma un montón de opiniones sin base en nada, y también intentando siempre compararse con Heathcliff. Él dice, acá encontré un alma afín, que es como yo, que también no le gusta a la gente y le gusta estar solo, pero ¿por qué, o sea, ¿por qué le vamos a creer? ¿No? Entonces nos pone en tela de juicio un poco esta historia. Pero para hablar de Cumbres Borrascosas, quiero contarles un poquito sobre las hermanas Brontë. Para armarnos un poco la película. Como les decía, es de las primeras así, familias literarias. Los Brontë eran originalmente 6 hermanos, pero murieron 2 cuando los otros 4 hermanos eran bastante chiquititos, y aparte quedaron huérfanos de madre. O sea, cuando Emily Brontë tenía 3 años, se quedó sin madre, y luego murieron también sus hermanas. Y quedaron 3 hermanas y un hermano. Las hermanas, las 3 las conocemos por sus escritos, las 3 escribieron. Está Charlotte Brontë, que era la mayor de las que quedaron, porque las otras 2 hermanas mayores murieron, y murieron debido a condiciones muy malas en el lugar donde estudiaban, y que va a ser algo que de hecho Charlotte Brontë va a trabajar en su novela Jane Eyre, donde aquellos que la han leído, si se acuerdan, nos muestra esta suerte de internado donde viven en unas condiciones de salud bastante precarias, y está la enfermedad y la muerte rondando, y acá se enfermaron ellas 2 y murieron. Entonces tenemos Charlotte Brontë, que se hizo famosa, escribió más cosas, escribió Villette y The Professor, y escribió otras historias, pero se hizo famosa por Jane Eyre, que se convirtió en un bestseller. Después Emily Brontë, que escribió solamente Cumbres Borrascosas, que no fue bestseller, y de hecho es un libro que costó mucho asimilar. La crítica no sabía cómo leerlo cuando salió en 1847. No, lo encontraba que era un libro demoníaco, un libro malo, ¿no? Como malo de adentro. Y era una época en que también se leían los libros en busca de una moraleja, en busca de una enseñanza. Entonces, obviamente aquí uno lo lee y es como, lo que me enseña es no acercarme a esa casa nunca jamás. Como, además de eso, ¿qué? O buscar la venganza. Absolutamente. Entonces, fue muy vista de maneras muy extrañas. Después se la fue recuperando, y ahora todos la conocemos como una obra maestra, pero en su minuto, pocaso. Y de hecho, ya les voy a hablar un poquito más de Emily, pero de Emily Brontë además se sabe muy poco, porque a diferencia de Charlotte, incluso Anne, sobreviven un montón de cartas, diarios, otros escritos. De Emily no hay casi nada. O sea, además de Cumbres Borrascosas, esos poquitos poemas que publicó en una antología junto a sus hermanas, y un par de anotaciones en diarios, pero muy, muy poquitos, no se sabe nada. Lo que sí encontraron entre sus papeles, porque como les decía, todas sus cosas fueron guardadas y eran como reliquias, lo que sí se encontró, y que es muy interesante, eran los recortes de las críticas, de estas críticas negativas. Ella las guardó, o sea, las que alcanzó a ver, porque ella murió el año siguiente de publicar Cumbres Borrascosas, entonces tampoco alcanzó a ver qué pasaba, pero estas primeras críticas que decían como, ¿de qué planeta vino este personaje? Estaban todos los recortes ahí muy guardaditos entre las cosas de Emily. Y por otra parte está Anne Brontë, que también cada vez se la está rescatando más, porque Charlotte pasó que como que ocupó, y porque siguió trabajando, y era un poco
como uno diría, la agente, la manager de estas tres hermanas, era la que se encargaba de lograr que publicaran. Ellas vivían en esta casa en un lugar en Yorkshire que era bien apartado, estaban bastante recluidas dentro de su casa, lo pasaban bastante bien entre ellas porque eran muy creativas e inventaban cosas, pero bastante solitas. Entonces era Charlotte la que como se relacionaba más con el mundo exterior y lograba que sus hermanas publicaran. Y Anne publicó Agnes Grey y también el Tenant of Wildfield Hall, donde también tenemos algo que es bastante interesante de constatar y que une un poco la escritura de todas estas hermanas, que son personajes masculinos muy violentos, son personajes masculinos muy complejos. En el caso de Jane Eyre, que es más conocida, si se acuerdan, el personaje se porta muy mal con Jane, ¿no? Tiene a una mujer escondida en el ático, o sea, como es una novela muy donde tenemos hombres muy raros, y dicen que se trató, que eso se debió en parte, perdón, está sonando el timbre en mi casa, que eso, a ver si alguien... Estamos en vivo, así que Perdón. estamos en pandemia, se entiende perfectamente. Perdón, no hay problema. Sí. Entonces, que el hermano, ¿cierto? El hermano de estas tres, Branwell, que era el único hermano hombre de esta familia, era un personaje bastante complicado. Era el personaje o el hijo en el que Patrick, el padre de estas chicas, que era un sacerdote, le había puesto todas sus fichas, ¿no? Como que él iba a ser el que iba a hacer su nombre famoso. Él también trató de escribir, trató de pintar, y de hecho la foto que aparece en el PowerPoint es la foto de un retrato que él pintó de sus hermanas. Esas son sus tres hermanas. Lo interesante es que también estaba él, pero después él se borró. O sea, ese haz de luz que se ve en la mitad es él, que en algún minuto le bajó no sé qué y se borró del cuadro de las hermanas. De todas formas, dicen biógrafos y personas que han estudiado a La Fronté que no se parecían mucho. O sea, aparte parece que si bien este es como de los pocos retratos que hay de las hermanas, parece que es muy malo. O sea, es el que usamos, pero parece que no se parece mucho a lo que eran las hermanas en realidad. Pero algunas cosas que nos importan para acercarnos a Cumbres Borrascosas. Estas hermanas, junto a Branwell, se crían en la casa, básicamente. El padre les da bastante educación, les permite leer mucho, que desarrollen su creatividad dentro de sus posibilidades. No eran una familia con mucho dinero. Y entonces se entretenían, y esto es muy bonito, se entretenían escribiendo, como era una de sus entretenciones, pero más allá de escribir porque sí o escribir cualquier cosa, ellas escribían libros pequeñitos y los hacían, o sea, no solo escribir, sino que también encuadernar, ¿no? Y hacían unos libros muy pequeñitos que eran libros para que leyeran unos soldaditos que eran juguetes de Branwell. En un viaje, así como lo que pasa en Cumbres Borrascosas, en un viaje Patrick le dice, le trae a su hijo 12 soldaditos. No sabemos qué le trajo a las chicas, no hay registro, tal vez no les trajo nada, pero le trajo 12 soldaditos a Branwell, y él, parece que en un gesto magnánimo o también para tener con quién jugar, le da 3 soldaditos a cada una de sus hermanas, y entonces juegan todos, y se dedican estas hermanas a coser y fabricar pequeños libritos para que estos soldados se entretengan y puedan leer, que me parece un gesto muy, muy tierno. Y escriben muchísimos volúmenes, inventan también reinos sobre los que escriben. Tienen Emily y Anne, sobre todo, escriben sobre un reino que se llama Gondal. También había otro que se llama Angria. Inventan todo un mundo fantástico de historias. Y estos libritos también van a formar parte de este mundo literario. O sea, se ha tratado ahora de rescatar, no ha quedado tanto escrito, pero en esas pocas entradas
de diario de Emily Brontë que se conservan, muchas veces hay anotaciones respecto de estas historias, más que de su vida propia, por eso es muy poco que se sepa de ella contado por sí misma. Creo que sí. De hecho, lo que tenemos muchas veces, la información que tenemos sobre las hermanas viene de Charlotte. Y sobre todo porque de ella, cuando Charlotte Brontë muere, una amiga de ella, que también es una gran escritora, que es Elizabeth Gaskell, escribe la biografía de Charlotte Brontë. Como todavía estaba vivo el padre, ¿no? Ella puede entrevistar a gente, puede entrar a la casa, y escribe esta primera biografía, y entonces mucho de lo que sabemos de esta familia se debe al registro o al testimonio de Charlotte. Y uno puede decir, bueno, pero es la hermana, la debe conocer. Sí, pero a lo que voy y que me interesa recalcar es que tenemos la historia de una escritora de la que sabemos muy poco, hay mucho mito alrededor de la figura de Emily Brontë. Algunos dicen que era bellísima y que era un alma libre, que como que corría por la naturaleza, era como un animalillo libre. Después hay otros testimonios que dicen que era la mujer más tonta que había conocido en la vida, como muy gansa, o sea, hay de todo. Y la versión oficial se ha quedado con Charlotte Brontë, y es interesante si lo pensamos en relación a Cumbres Borrascosas, donde es una novela donde tampoco tenemos acceso a los personajes en sí mismos, sino que es todo de oídas, ¿no? Todo es, alguien nos está contando que se enteró de algo, alguien nos está contando que leyó algo, pero no tenemos el acceso directo a los personajes, no tenemos un capítulo contado por Catherine, no tenemos un capítulo contado por Heathcliff o por los otros, ¿no? Solo tenemos estas dos figuras, estos dos satélites bastante extraños en su acercamiento a la familia. Entonces, me interesa recalcar eso ahí. Y durante bueno, cuando empiezan a publicar, todo gracias a la motivación, y en eso sí se lo agregamos a Charlotte Brontë, las hermanas eligen seudónimos, que no era algo tan raro en la época, ¿cierto? Usar un seudónimo masculino para ocultar su identidad, para que las tomaran en serio. Y entonces lo que hacen las hermanas Brontë es que eligen seudónimos que mantienen sus iniciales. Entonces no eligen cualquier seudónimo, sino que cada una con su primera letra. Y entonces en el caso de Emily Brontë, su seudónimo es Ellis Bell. En el caso de Charlotte Brontë es Currer Bell, y en el caso de Anne Brontë es Acton Bell, que son nombres, sobre todo Ellis Bell, que puede ser como un nombre andrógino que sirve, y se ocultó allí detrás de ese nombre, todo esto motivado por Charlotte Brontë. Y durante su vida, claro, se va a educar en la casa, va a estar escribiendo, va a llevar una vida bastante recluida. Ella era muy cercana a su hermano, y su hermano Branwell, como les contaba, dilapidó un montón el dinero de la familia, y en eso se parece mucho a Heathcliff, ¿no? O sea, no a Heathcliff, al hermano de Catherine, ¿no? Que después se vuelve alcohólico, se vuelve violento. Branwell se da cuenta de que no es un gran escritor, no es un gran pintor, no tiene gran talento, se involucra con una mujer casada, y en un minuto ella enviuda, y él piensa, ahora es mi momento, me quedo con esta mujer, y pasa que el marido le había dejado mucho dinero en herencia, pero con una cláusula de que ella no se podía emparejar con Branwell. Y entonces esta unión no funciona, y él ahí ya cae en el abuso de las drogas, un gran desenfreno, finalmente muere, y Emily Brontë muere, dicen, de pena por la muerte de su hermano pocos meses después que la muerte de Branwell. Otros dicen que era anoréxica, otros dicen que se dejó morir, que se enfermó, de hecho, en el funeral de Branwell, y luego no se quiso cuidar, no quiso tomar medidas, le tenía mucho miedo o poco respeto a los doctores, porque así como se le murieron dos hermanas, se le murió su madre muy joven, ¿no? Eran una figura que traía muerte más que traer vida a su familia. Entonces dicen algunos que se dejó morir. Vamos, bien. Ya. Entonces quiero que vayamos acercando ya al
al libro de Cumbres Borrascosas, yo un libro que recomiendo mucho, si es que les gustó Cumbres Borrascosas, si es que quieren saber más de las hermanas Brontë, es este libro de ensayos, que aprovecho también, le paso el dato a la biblioteca, si no lo tiene también lo pueden encargar para un futuro, que es El Gabinete de las Hermanas Brontë, de Deborah Lutz, que es una profesora de literatura, una académica, 9 objetos que marcaron sus vidas, y lo que hace Deborah Lutz es que lee un poco las vidas, y más que nada los libros de estas 3 hermanas, a través de los objetos que más aparecen en sus obras. Y que tal vez para gente que no es del mundo literario le parece algo muy específico y que no importa, pero la verdad es que nos da muchas luces sobre qué tipo de relaciones se establecen, por qué aparecen ciertos objetos y no otros en la obra de estas autoras. Entonces, por ejemplo, una de las cosas muy interesantes en el caso de Cumbres Borrascosas van a ser los libros. Los libros aparecen en distintos momentos, y los libros van a ser importantes en las novelas de todas estas hermanas, porque van a ser la posibilidad que tienen ellas de guardarse, de guardar su intimidad, de guardar su privacidad. Cuando una mujer está leyendo, tal vez las otras personas van a tener más cuidado antes que interrumpirla, ¿no? Si uno ve que alguien está leyendo, tiene más cuidado en acercarse. Entonces, muchas veces tenemos gestos en estas novelas en las que los personajes pretenden leer, o se esconden a leer, o están leyendo y no prestan atención. Y se refería, bueno, por este gran amor por los libros, pero también porque en un espacio donde las mujeres no tenían su cuarto propio, si seguimos a Virginia Woolf, ¿no? Que es posterior, por supuesto, pero esta idea de tener tu propio espacio, las mujeres podían proteger un poco su intimidad al leerse, al guardarse en la lectura. Son momentos de refugio en muchas de estas historias. De hecho, en el comienzo de Jane Eyre, por ejemplo, tenemos también esta figura de la familia que invita o no invita, está obligada a tomar a una sobrina, ¿no? En el caso de Jane Eyre está en una familia que no es la suya, ¿no? La están cuidando un tío con la señora, que no la quiere mucho, los hijos tampoco, y ella se esconde detrás de las cortinas. Esto es en las primeras páginas de Jane Eyre, se esconde detrás de las cortinas a leer, ¿no? Porque es su manera de que no le hagan bullying estos niños, que no la traten mal, y ella se escapa con su imaginación a otros mundos y sale como de este territorio tan terrible donde le toca vivir. En el caso de Cumbres Borrascosas, por ejemplo, los libros van a aparecer en diferentes momentos. Por ejemplo, al comienzo, cuando llega Lockwood a Wuthering Heights y vemos a Katy, a la Katy que está viva, por primera vez, ella menciona un libro de magia negra, de hecho. O sea, como que lo saca a colación. Después se va a mencionar la Biblia, por supuesto, se mencionan los libros en los que Catherine Earnshaw escribe su diario, y escribe anotaciones personales en libros de otros. Que esto suena de repente como algo casi como una profanación, pero en este libro de Deborah Lutz se nos cuenta que era una práctica bastante común, porque el papel era muy caro. Entonces muchas veces se reciclaba el papel y de repente el libro ya lo leíste, no te gustó, qué sé yo, y se sacaba una página de un recetario de cocina y se escribía encima, ¿no? Se escribía en pedacitos de papel, y tenemos ese gesto ahí también, en distintos momentos en que las hermanas se meten en la lectura. Otro tema que quiero rescatar, y acá ya nos empezamos a meter bien profundo en la novela, va a ser la tensión entre hospitalidad y hostilidad. En muchos momentos de esta novela se va a hablar sobre la hospitalidad debida a un extraño, ¿no? Sobre ciertas reglas de cortesía, sobre cómo se trata a alguien, y muchas veces tenemos una reacción bastante hostil a estas invasiones, ¿no? Y esta hostilidad nos dice mucho de este mundo. Entonces, por ejemplo, en el caso de el comienzo de Cumbres Borrascosas, tenemos a Lockwood que va a entrar a esta casa. Él no ha sido invitado, él ha estado insistiéndole a Heathcliff que lo deje arrendar esta casa, quiere formar parte de este mundo, y si se fijan en ese primer capítulo, todo es
repele esta entrada, ¿no? Todo es violento. Él llega y cuando Heathcliff le habla, dice que le habla entre dientes, o le responde ferozmente, le responde puras pachotadas, lo atacan los perros de la casa, ¿cierto? Y lo empiezan a morder, y Lockwood dice, y Heathcliff ni se apuró en venir a ayudarme, ¿no? Así que ojalá que se lo comieran los perros. Él quiere formar parte de esta historia y no lo dejan, ¿no? No le hablan, le contestan con muecas, ¿cierto? En silencio, entonces todo repele el ingreso de este extraño a esta casa. Y finalmente cuando en una segunda instancia, porque él insiste, ¿no? Le dicen como, no vengas más, pero él dice, yo voy a volver a ir, ¿no? Porque él siente que Heathcliff es parte de su, que es como un alma afín, y que los dos se van a llevar bien. Esta luz se está poniendo muy luminosa. Cree que se van a llevar bien y vuelve a insistir, ¿no? Y cuando va esa segunda vez, pasa que hay una tormenta. Eso también es importante si pensamos en la literatura de la época, literatura romántica, también literatura gótica. La naturaleza nunca es algo casual, ¿no? Que está como escenario y nada más, sino que tiene una incidencia muy importante en la vida de estos personajes. Entonces, en el caso de Cumbres Borrascosas, cuando hay tormentas, usualmente pasa algo importante, ¿no? Se enferma un personaje, o este personaje queda atrapado en esta casa y se tiene que quedar a dormir. Muchas veces también la manera de describir a los personajes humanos es a través de comparaciones con la naturaleza. Entonces hay una frase que es súper ya típica de Cumbres Borrascosas, cuando Catherine le cuenta a Nelly que se va a casar, que es una conversación bien rara además, porque es como, me voy a casar con Linton, no sé si es una buena idea, dime tú, pero yo ya le dije, yo ya le di mi respuesta, pero le pide consejo igual. Bueno, y ella dice, Linton, ¿cierto? Es como el follaje de los árboles que cambia con el tiempo, pero Heathcliff es como las rocas, que son frías y menos atractivas, pero muy importantes. Entonces, muchas veces se va a describir a los personajes en relación a fuerzas de la naturaleza, porque está todo compenetrado, ¿no? No como que el ser humano es una cosa y por otro lado está la naturaleza y los objetos, todo confluye para formar parte de esta historia. Entonces, en esa segunda visita, de nuevo, sin avisar, sin que lo quieran recibir, no le quieren abrir la puerta, y de hecho él fuerza la puerta, o sea, como que cada vez se pone más agresivo el gesto, de parte de él también. Entonces, esta primera pugna, si uno lo piensa en términos de cómo está construida la novela, que yo, ¿cierto?, entre un libro, abra la puerta del libro, y de hecho el gesto de abrir un libro es como, también, ¿cierto?, como abrir una puerta o abrir una ventana, y que todo intente tirarme hacia afuera, ¿no? Y no permitir que yo ingrese, y tener el gesto de este narrador que dice, no me importa, yo fuerzo, ¿no? Yo rompo la puerta, yo fuerzo la chapa para poder entrar porque es mi voluntad y yo quiero entrar. O sea, ese juego de poder es muy interesante en esta novela. Y esa vez, claro, entra sin que lo inviten, fuerza la puerta, llega finalmente como por otro camino, ahí es cuando puede conversar con Katy, que no quiere conversar con él y apenas le habla, ¿no? Él le dice como, me serviría una taza de té, ¿no? Como que trata, y no le prestan atención, y en esa instancia lo pilla la tormenta, y le dicen como no se puede devolver, si se devuelve se va a morir, ¿no? Se va a morir en la nieve, se va a perder, tiene que hacer algo. Pero nunca le ofrecen, ¿cierto? Bueno, quédate, sino que esto es una situación muy tensa ahí, y finalmente una de las sirvientas lo lleva sin que Heathcliff sepa, a dormir a la habitación de Katy, ¿no? Entonces, se queda como un huésped, pero un huésped a regañadientes en esta casa, y durante la noche se pone a leer el diario o las anotaciones de Katy. Él ve como el nombre de Catherine está escrito, ¿cierto? Y siente que hay
sueña que hay letras fantasmas con el nombre de Catherine. Son la primera vez que se mencionan los fantasmas en la novela, como letras blancas, letras fantasmas, en estas anotaciones que hay. Catherine Linton, Catherine Heathcliff, Catherine Earnshaw, ella como probándose los apellidos, así como de los chicos que le gustan. Y tenemos este primer encuentro con el fantasma. Y ahí Heathcliff se entera, lo echa de la habitación, ¿no? Y ya él después no va a tratar de volver hasta mucho después. Pero no va a dejar de lado no va a dejar de lado esta curiosidad. Y entonces tenemos este segundo nivel de narración en el que él se va a enterar de lo que pasa en esta familia, de lo que pasó con esta familia en el pasado, a través del relato de Nellie, que de nuevo es una figura bastante interesante porque por un lado es la ama de llaves y ha estado con esta familia por siempre, pero empezó en esta familia como una hija más, ¿no? como una compañera de juegos de Catherine, y luego se fue dando este desnivelado y esta diferencia en la relación. Lo mismo va a pasar con Catherine y Heathcliff, que hay un día, si se acuerdan, en ese momento en que salen a jugar, ella es como chiquitita, no, jovencita, no chiquitita, y salen a jugar, y de repente vuelve Heathcliff solo, y dicen, ¿por qué? No, porque Cathy se cayó y se quedó en la casa de los Linton, ¿no? Y se queda en la casa de los Linton como 5 semanas, como que la capturan, ¿no? Y mientras ella está en esa casa, Nellie dice que esta niña que era muy salvaje, que le gustaba salir a correr con Heathcliff por todos lados, finalmente la empiezan a educar para que sea más señorita, y le empiezan a vestir de cierta forma, y que cuando ella, después de estas semanas en la casa de los Linton, llega de vuelta a Wuthering Heights, ya la relación con Heathcliff es otra, ¿no? Ya lo mira de otra manera, lo trata de otra manera, y se empiezan a generar también estas fricciones, y obviamente en la casa de Linton se enamora, o da lo mismo, empieza a conocer o a parecerle atractivo Edgar, que va a ser con el hombre que finalmente se va a casar. Entonces tenemos todas estas instancias de casas que son un poco como plantas carnívoras, ¿no? Que se comen a personajes, que los vuelven cautivos, que los transforman, que los acosan. Si nos ponemos un poquitito teóricos, si me aguantan un segundo, hay un filósofo francés que se llama Jacques Derrida, y él habla sobre la teoría de la hospitalidad, y dice que la hospitalidad y la hostilidad se construyen con esta misma raíz, ¿no? ¿no? Hospitalidad, hostilidad. Y él dice, porque en todo gesto de hospitalidad siempre se esconde la hostilidad, como que la hostilidad es como hospitalidad más un poco de tiempo, ¿no? O sea, yo te ofrezco hospitalidad, ven a mi casa, pero si no te vas nunca, no te vas nunca, no te vas nunca, y ya la situación se empieza a poner un poco más tensa, ¿no? Y entonces siempre va a estar esta posibilidad. Y él, Derrida, ¿cierto?, dice que para uno ofrecer absoluta hospitalidad tiene que asumir que puede dejar entrar la hostilidad también. O sea, diciendo un ejemplo muy, muy fácil, si yo abro la puerta de mi casa, como que entre, su casa es mi casa, que entre quien quiera, si pueden entrar un montón de cosas buenas, pero que yo abra la puerta puede pasar también cosas malas. Y eso es ofrecer este gesto de hospitalidad. Y un poco en esta novela tenemos también estas casas carnívoras, ¿no? Estas casas que abren sus puertas a algunas personas, ¿cierto? Unas familias que aceptan a Heathcliff, pero por un rato, pero de cierta manera, pero con mucha violencia y mucha hostilidad de parte de algunos miembros de la familia, o en el caso de Nellie, que también la aceptan, pero con cierta hostilidad. Lo mismo con la casa a la que se va después Catherine, donde vive con Linton. Entonces se va a generar esta situación de la casa como espacio, como micromundo, y que es el mundo también en el que vivió Emily Brontë, ¿no? Como muy de puertas hacia adentro. ¿Y qué pasa de puertas hacia adentro? Uno piensa un registro muy cotidiano, muy doméstico, pero acá es una casa embrujada. O sea, uno podría decir Wuthering Heights o Cumbre Borrascosas es una novela de una casa embrujada, donde hay muchos fantasmas de traumas, de secretos familiares, ¿no? Que están ahí como pulsando, de cosas que no se dicen, de cosas que se escuchan. Es en esa conversación que Cathy tiene con Nellie Dean, y cuando le dice, primero yo me voy a casar con Linton, ¿cierto? Porque lo quiero, y le da un montón de razones, muchas bastante banales, y después dice, pero Heathcliff es todo en mi vida, y yo soy Heathcliff, y se manda la gran declaración, y Nellie nos dice, bueno, Heathcliff estaba escuchando detrás de la puerta la primera parte, y después se fue, ¿no? Y se perdió
la gran declaración de amor, y ese malentendido va a ser como central en todo lo que va a pasar después. O sea, ¿qué habría pasado si escuchaba toda la historia? Y como si el ser de afuera le permitiera acceso solo a cierto tipo de información y otra no, ¿no? Como si la novela también, la misma casa lo estuviera como expulsando del espacio de esta familia y del espacio de la información que esta familia comparte. Y la relación de amor que tenemos acá entre Heathcliff y Catherine, de nuevo, se plantea como esta relación de infancia. Como no se sabe mucho de este personaje, hay teóricos que dicen que tal vez él era un hijo ilegítimo del padre de Catherine, entonces la posibilidad de que ellos fueran pareja habría sido incestuosa y por eso no se resuelve de esa manera, o por eso Catherine toma la otra decisión. Hay quienes dicen que Catherine lo que quería era tener una suerte de trío, por decirlo de alguna manera, porque en esa misma conversación que es muy importante entre Katy y Nelly, ella dice, o sea, Nelly le dice, chuta, Heathcliff va a quedar destruido cuando se entere de que te vas a casar, y ¿qué va a hacer él con su vida? Y Katy le dice, pero ¿cómo que qué va a hacer con su vida? Vamos a seguir igual que siempre porque somos uña y mugre, ¿no? Somos el uno para el otro, y entonces vamos a estar todos juntos. Y Nelly le dice, o eres muy egoísta o no sabes qué significa ser un matrimonio, ¿no? O sea, como que no se puede como juntar a toda esta gente. Y durante mucho rato vamos a tener esa tensión que a veces hay otros críticos que dicen, ¿no? Tal vez un personaje muy infantil, por lo mismo muy maduro, y por eso esa idea, o muy libre, y que desafía esta lógica de la posesión, de la posesividad de estos dos personajes masculinos, como no, yo no quiero que te juntes con esta otra persona, eres mía, decide, él o yo, que empiezan con esa tensión, como de poseer, y ella, no, como podemos todos convivir de alguna manera en este mundo, una ética de mayor generosidad, si se quiere, también algunos lo han leído de esa manera, y de hecho cuando termina la novela tenemos las tumbas de los tres, ¿no? Como que finalmente están los tres juntos en la muerte, o sea, en la vida no pudieron estar los tres, en la muerte tenemos a estos tres personajes enterrados, y de hecho cuando muere Katy, en un medallón, está el pelo de Linton mezclado con el pelo de, esta cosa así como muy gore, casi como, está el pelo de Linton mezclado con el pelo de Heathcliff, ¿no? Porque Heathcliff entra y le saca el mechón del medallón y deja pelo de él, y entonces Nelly vuelve a agarrar el suelo y los mezcla, ¿no? Que es como, que es un gesto macabro, pero al mismo tiempo nos cuenta un poco este modus operandi de la novela, en que finalmente Nelly manipula también, o sea, es una novela de grandes manipuladores. Catherine es muy manipuladora, Heathcliff es muy manipulador, Linton también, y Nelly también manipula la información que le está contando a Lockwood, cuándo se la cuenta, cómo se la cuenta. Lockwood está dosificando la historia que él cuenta, las cosas que a él le parecen, y de hecho al final de la historia de Nelly, él dice, me voy, ¿cierto? O sea, como finalmente cuando le cuenta toda la historia, él toma la decisión y le dice, le voy a decir a Heathcliff que me voy a ir a Londres, y que se busque otro arrendatario porque ya no quiero estar más acá, ¿no? Entonces la historia, quién sabe si, o sea, poniéndonos paranoicos, ¿no? Quién sabe si tal vez el contar esta historia es otra forma de echar a este extraño, ¿no? O sea, de hacer este último gesto para echar al invasor, para echar al extranjero, ¿no? Tú te quieres quedar en esta casa, nosotros no queremos que te quedes, te voy a contar una historia de terror como esta casa está embrujada para que te tengas que ir, ¿no? Entonces, lo vuelve una novela mucho más compleja en términos de la información que circula y que se maneja, más allá de la historia romántica, que Emily un poco la hace explotar en mil pedazos, porque nunca es el centro de la historia. Mucha gente tiene la idea de que vamos a ver un montón de escenas románticas, de declaraciones de amor, y lo que más vemos son declaraciones de odio, y de decirse cosas terribles el uno al otro. Heathcliff y Catherine están muy pocas páginas juntos en la novela, muy pocas, como ellos dos solos
no, en general es, Heathcliff llega a visitar, siempre en situaciones muy tensas. Heathcliff muchas veces llega a interrumpir, así como llegó a interrumpir a una familia en un comienzo, ¿cierto? A formar parte de una familia que no era la suya, después siempre va a aparecer interrumpiendo, siempre aparece como una sorpresa, ¿cierto? Cuando de repente se va, ¿no? Como que tiene este gesto, de repente se enoja y se va por un montón de tiempo, y cuando vuelve, Catherine ya se casó, ¿no? Y siempre vamos a tener estas interrupciones de querer llegar sin avisar, de llegar y después tener que arrancar sin salirse por la ventana, quedarse esperando en el patio. O sea, si uno se fija también en cómo se da esa circulación. Y de hecho hay un montón de críticos que dicen que esta novela, no comparto esta opinión, pero se las dejo ahí para ser transparente. Hay alguna gente que dice que Wuthering Heights es una novela sobre Heathcliff, finalmente. O sea, porque es al personaje que lo seguimos, ¿no? Completo, el que lo sobrevive a casi todos hasta que finalmente muere, ¿no? Y es el elemento estable, o que no sean estos dos narradores, ¿cierto? Pero de la familia es como el elemento estable y el centro. Catherine es un fantasma, ¿no? Que está como sobrevolando a esta figura que murió bastante joven, ¿no? O sea, después ella muere cuando Katy es una guagua, y nosotros terminamos la novela con Katy, que ya es toda una joven, que se va a casar, de nuevo, ¿cierto? Entonces, son un montón de años, y finalmente él es el personaje, pero es una lectura que no me encanta, porque me parece que le da mucha importancia al personaje masculino, pero el personaje de Heathcliff se ha convertido en base para un montón de otros personajes masculinos, y se han hecho un montón de lecturas también de esta novela, donde Heathcliff a veces es un vampiro, o Heathcliff se dedica a traficar esclavos. Hay un montón de historias para llenar esos años perdidos, porque él llega millonario, y es como, ¿qué hizo? Porque tampoco se da tanto tiempo. ¿Qué hizo para lograr todo esto? Nunca se cuenta, entonces queda la idea del secreto de que tal vez fue algo o ilegal, o que no se puede contar tan abiertamente. Entonces, hay un montón de cosas que tienen relación con cómo circula la información en la novela, más allá de nuevo, la historia del romance entre estos dos personajes. O sea, es una historia sobre pertenecer, ¿no? Es una historia sobre pertenecer a una familia o no, pertenecer a un espacio o no, que te dejen pertenecer a algo, y qué sucede con eso, ¿no? Y la gran hostilidad que se puede generar. Entonces, es una novela muy compleja, de muchas capas, que ahora podemos seguir conversando en las preguntas para no extenderme yo más con lo que yo les quiero decir. Tengo más información para darles y contarles, que me imagino que van a salir con las preguntas, pero es una novela que, como les decía, en su minuto, cuando es publicada, no se le entiende. Se la publicó en 3 partes, además. Se la publicó junto con el libro de Anne Brontë. Se dice que está bien escrita, pero se la ve como un texto casi diabólico. O sea, que es muy interesante, porque si bien luego la lectura cambia y se le empieza a valorar un montón de otras cosas, técnicas y qué sé yo, finalmente volvemos, ¿no? Cuando uno lo lee ahora, nos empieza a saltar a la vista mucho de este abuso psicológico, quién sabe si hasta abuso sexual, ¿no? Como hay un montón de violencias en el espacio de esta casa, y el espacio de la casa que permite también una cierta claustrofobia, ¿no? Que no es que estas mujeres se vayan de viaje, o sea, que Catherine se vaya de viaje. Heathcliff sí tiene libertad de movimiento, pero Katy no, ¿no? Katy también, me acabo de acordar de un detalle muy chiquitito, con este tema de la hospitalidad que se torna en hostilidad. Una vez que hay un momento en que Katy está enferma, y los Linton, los papás, los suegros, ¿no? La reciben en su casa para cuidarla, porque el hermano de Katy es un cero a la izquierda y es muy violento, entonces la llevan para allá para cuidarla, y ella contagia a los suegros, y los suegros se mueren, ¿no? Y entonces queda Linton solo con su hermana. Entonces tenemos todas estas, pensaba yo ahora con leer esto en contexto de pandemia, como el contagio, ¿no? También en las enfermedades, las fiebres. Es una novela afiebrada, ¿no? Tenemos a muchos personajes que están como delirantes y afiebrados
todo el tiempo. Entonces, no sé si de repente podemos ir... sí. Ciertamente, María José, ciertamente en esa última frase, en palabras de George Battaglia, que dice que es un mundo tenebroso y hostil. Claro. Y bueno, a mí la verdad es que todo lo que has comentado me va calzando perfecto en la lectura propia que yo hice, ¿no? Entonces veo ahí en la figura de estas muñecas rusas, ¿no? En donde hay una sobre otra y van escondiéndose, qué sé yo, ciertas cosas que no le permiten ver al protagonista o a uno de los protagonistas toda la verdad y qué sé yo. Entonces, y nada más antes de pasar a las preguntas que las tiene preparada por ahí Andrea, yo quería confirmar dentro de tu relato algo que escribe, que a mí la verdad me llamó mucho la atención, que es Lovecraft, escribe acerca, en un ensayo, escribe acerca de Cumbres Borrascosas, en donde él especifica, quizás la atrevida reflexión contenga varias de las razones por las cumbres borrascosas, representa la rebelión del mal contra el bien, y aún más, la rebelión del maldito, la paria, hacia una sociedad, hacia un universo que lo ha condenado arbitrariamente a la infelicidad más absoluta. Creo que ese texto de Lovecraft enmarca general toda la obra que tenemos aquí a mano, así que No, nada, y también, y con lo que dices, y por lo de Lovecraft también, o sea, está la sí, idea de estas alturas, ¿no? Cuando se piensan, en exactamente. inglés, ¿cierto? Es Wuthering Heights, o sea, como las alturas, además de cumbres, como lo más alto, porque vamos a tener también esa tensión como entre arriba y abajo, ¿no? La degradación, la Exacto. fortuna, la buena fortuna, la mala fortuna, un poco rueda y giratoria. Y en el caso de Catherine, una de las lecturas que se ha hecho, que espera a esta chica como un ser elevado, que no pertenecía como al mundo real. Y de Justamente, hecho, hay un momento en que ella dice, soñé que estaba en el cielo. Hay muchos sueños en esta novela que es súper interesante además, también, como sí, muchos momentos de sueño que son muy reveladores, las cosas muy que sueñan, onírico, muy ¿ah? onírico, Muy muy onírico, onírico, sí, exacto, como, y sueñan cosas terribles a veces, ¿no? Y bueno, y en uno de estos sueños que de hecho Catherine se lo cuenta a Nelly, y Nelly dice, yo no quiero saber, me carga saber de sueños, es como de mala suerte, ¿no? Como hay presagios en los sueños, no los sé leer. Dice que soñó que estaba en el cielo, ¿no? Y que estaba en el cielo, pero ella quería bajar y estar en Cumbres Borrascosas en su casa, ¿no? claro. Y bajé y como los ángeles se decepcionaban de mí, ¿no? Que prefería dejar de lado la posibilidad de estar en el cielo y ser un ser elevado, místico, espiritual, y preferir estar acá en la tierra con las pasiones, con los deseos, ¿no? Y con todo lo que pasa allí. De, Los críticos que han hecho esa lectura son los que también apoyan esta idea de que tal vez Katy tenía una visión del amor que era más grande de lo que estos hombres podían llegar a concebir, ¿no? Como claro, una especie de amor que es más generoso, que no sé si lo pondría en términos de poliamor, ¿no? Como porque es sí, sí. pero sí como pensar que el amor es algo tan grande Mm. que ¿por qué yo no voy a poder tener una relación muy intensa? No digo sexual o qué sé yo, porque nunca se Por habla de cierto, eso, pero claro. poder tener una relación súper intensa con Heathcliff y aparte estoy casada con este caballero, ¿no? Como decirse, y ella durante muchas veces en las conversaciones con Heathcliff le va a decir, ustedes dos me rompieron el corazón. O sea, siempre están los dos, o sea, nunca es, me equivoqué en esta decisión. Ella nunca dice como, me equivoqué, debería haber estado con él. No, No, ella quería este mundo en el que todos se podían querer, ¿no? Pero ya como exactamente. el mundo real le dice, no, pues, o sea, está esta institución que se llama matrimonio y tiene ciertas reglas, y está este personaje, Heathcliff, con quien tienes una relación que parece no calzar en ninguna de las cajitas disponibles en la época, ¿cierto? Porque no era su hermano 100%, Exacto. tampoco era su amigo estrictamente, no era otra cosa, o se deja intuir como que parece que no, por un tiempo por Mm. lo menos, es súper vago eso. Entonces, dicen algunos, como tal vez ella este personaje tenía otra mentalidad, ¿no? Como más elevada, ¿no? Menos Exacto. pedestre, menos pragmática.
De hecho, de hecho, de hecho, George Battaglia, bueno, al final dice en su ensayo, culmina, y no podía ser de otra manera, y aquí creo que vamos a responder una de las preguntas que por ahí alcancé a atisbar, en una novela gótica, en el más allá, en ese mundo intangible y oscuro, donde el alma puede alcanzar definitivamente la paz, le ha estado prohibida. Así que, nada, yo sinceramente creo que es tiempo de que pasemos a las preguntas porque están muy sabrosas. No, quiero partir con Andrea diciendo que me complace mucho que nos enviaron un saludo desde México, Andrea. ¿Eso ¡Ah, es qué lindo! correcto? Sí, Exacto. Hay muchas 2 gracias. saludos desde México. Oye, Mira yo, qué les, bien. De yo voy a estar Guadalajara y escuchando Ciudad de todo, México. pero quiero prender una luz, así que me voy a... Vale, por favor. Pero escucho todo. Bueno, mientras María José nos escucha desde más allá de la cámara, voy a leer Sí, un par de comentarios que son similares, para que ahí lo responda después cuando vuelva. Y primero sí, dice, al igual que en Frankenstein, en Cumbres Borrascosas nuevamente tenemos relatos dentro de otros. Hay 2 narradores principales, Lockwood y Nellie James. efectivamente. Y otra pregunta dice que le pareció súper interesante que al igual que Mary Shelley, la vida de las hermanas Bronte estuvo marcada por la muerte. ¿Qué relaciones se pueden establecer entre estas autoras? Entonces estas 2 preguntas nos llevan un poco hacia el capítulo anterior de nuestro club. Sí, o sea, les comentaba al principio, la muerte va a ser un factor muy, muy importante, o sea, y sobre todo en el contexto de la familia, porque acá no tenemos muertes de otras personas, ¿no? Porque podría haber sido el caso, asesinatos, pensando, ¿no? Acá se trata de muertes dentro de una familia, y de hecho una manera de leer esta novela que podría ser también muy interesante es mirarlo desde la perspectiva del duelo o la imposibilidad del duelo, o sea, como personajes que son incapaces de aceptar la muerte, ¿no? Que son incapaces de aceptar la enfermedad, y eso forma parte de este trauma familiar y de este secreto. O sea, si nos fijamos con las reacciones que tienen los personajes a la muerte, por ejemplo, cuando muere Katy, Heathcliff dice como, yo quiero que tú me acoses como un fantasma, ¿no? Como, acósame, ¿no? Hunt me, le dice en inglés. Entonces, no quiere aceptar que se fue, como, no te vas a ir, no te permito, quédate conmigo. Y en el caso de, también, ¿de quién era? Creo que era de la mujer, del hermano de Katy, que también cuando está muy enferma dice como, no, si está bien, ¿no? Tiene al hijo, sí, creo, ella es, tiene a Harrington y dice como, está bien, no le pasa nada, y le dicen, no, pero si ella se va a morir, qué bueno que alcanzó a nacer el hijo, pero ella va a morir en los próximos días porque está súper débil, y él dice, no, está todo perfecto, ella se va a sanar, ¿no? Como en una negación profunda. Entonces yo creo que también está ese peso de estos personajes que se vuelven locos de dolor también, frente a la muerte, ¿no? Y que son incapaces de aceptar que algo se acaba, y que eso también se puede relacionar con Frankenstein, cuando hablábamos de este no aceptar que la vida se acaba, y por eso tratar de extender la vida, ¿no? Y tratar de desafiar a la muerte, porque es algo muy fuerte de procesar. Entonces, yo creo que de todas maneras está ahí, y podemos ver esta como una novela un poco melancólica, y por eso también tenemos esta repetición, como historias que se repiten, errores que se repiten, violencias que se repiten, incluso personajes y objetos y cosas que se repiten. Hay muchos perros, por ejemplo, suena súper leso, Vale. pero hay muchos perros en esta novela, como Sí. perros que atacan, cuando Katy se queda en la casa de los Linton es porque lo mordió el bulldog de la casa. ¿Cierto? Ella se cae porque el perro la muerde, y por eso finalmente ella se queda esas 5 semanas, y eso genera que se genere ¿cierto? Esta relación amorosa. Por otra parte, los perros que atacan a Lockwood cuando está ahí. Entonces, un poco siento yo como mostrando en el ambiente la ferocidad, ¿no? Como, y esta suerte de cosa instintiva y salvaje que en cualquier momento te puede morder, ¿no? Claro. Y muchas veces también otro lenguaje que se usa, como prestando la atención a las palabras, se usa mucho lenguaje relacionado con lo explosivo, con el fuego, ¿no?
como si estos personajes fueran, cuando uno dice volátil, pero volátil en el sentido como de un gas, ¿no? Algo que con una chispa y explota todo, como está esa sensación en estos personajes, como Heathcliff, como un personaje que en cualquier momento se le dice algo y explota y te golpea, o tiene una reacción súper exagerada, él es súper violento con su mujer, o sea, tenemos muchos momentos bien horribles de violencia, entre hombres y mujeres sobre todo, es bien fuerte eso en la historia, pero de nuevo relacionado con Frankenstein y la muerte, yo creo que lo que los une, además de la muerte en sí, es cómo afecta la muerte a la familia y cómo afecta a los personajes y su manera de seguir adelante o no. Y muchas veces los problemas, y que son los conflictos de la novela, vienen de esa incapacidad, y que en el caso de Frankenstein, esa incapacidad se traduce en voy a crear voy a tratar de prolongar la vida, voy a tratar de hacer que la muerte no me pueda ganar, ¿no? Y en el caso de Heathcliff, decir, también, yo me voy a vengar de esta familia, ¿no? Yo también me voy a vengar porque murió Katy, porque se tuvo que casar, por un montón de razones, ¿no? Entonces creo que está ese legado de un duelo que no ha sido procesado bien. En ambas obras es transversal este concepto de la muerte. Y también es algo que yo soy súper cobarde, pero en general, si uno piensa en las películas de terror, cuando tenemos situaciones de casas embrujadas, etcétera, etcétera, es cierto que pueden aparecer seres sobrenaturales, pero por lo general tienen la base en algún tipo de duelo. Alguien murió, ¿no? ¿Cierto? Alguien murió en esa casa, hubo algún abuso, hubo alguna cosa, no sé, yo pienso en Hereditary, que fue una de las últimas que vi, y hay tantas otras más, ¿cierto? O en Midsommar, que también es otra película de terror, que ya no es en una casa embrujada, pero también parte de la muerte de los padres. Entonces muchas veces estas historias, que después pueden tener fantasmas, monstruos, hombres lobo, lo que quieran, muchas veces traen primero esa carga del duelo, como el duelo envenenado. Exactamente. Perfecto. Bueno, y hablando de cosas que se repiten, tenemos un comentario que se repite hablando de Jane Eyre con Cumbres Borrascosas. ¿Ya? Por ejemplo, que en ambas el tema de la instrucción, de aprender de la cultura es importante, y también que en ambas el caso de la figura materna no está presente, y que los hermanos mayores caen en vicio y después en desgracia, como le pasó al hermano de ellas en la vida real. Sí, si tienes algún comentario sobre eso. Absolutamente, y de hecho en el caso de Anne Brontë también en sus novelas tenemos, no hermanos, pero a figuras masculinas que también caen en desgracia, y también está el tema de aprender en Agnes Grey, también en The Professor, que es otra novela, en Villette, o sea, siempre va a estar el tema de la instrucción y de aprender, porque era un lugar también de formación de estas mujeres, y todas ellas trabajaron de institutriz, y cuidando niños en algún momento de sus vidas. Era como el trabajo que le estaba disponible a las mujeres en esa época, ¿no? Como cuidar a familias, y de hecho Charlotte Brontë durante mucho tiempo cuidó niños, y de ahí viene la experiencia con Jane Eyre, Emily Brontë también, aunque no lo muestra en esta novela. Entonces sí, absolutamente está el aprendizaje, solo que en el caso de Cumbres Borrascosas el aprendizaje es más en la casa, ¿no? No tenemos esa figura. En el caso de Jane Eyre, Jane se va a un internado donde pasa las 1001 penurias y donde efectivamente está aprendiendo latín o distintas cosas. En el caso de Cumbres Borrascosas, Catherine le enseñan en la casa, ¿no? Tiene lecciones en la casa, también le enseñan a Heathcliff, es como homeschool, como se le dice, como en inglés, ¿no? Pero sí está el tema de la instrucción, y estos hombres muy violentos, estos hermanos que tratan mal, como que se pudren en algún momento, ¿no? Que generan mucha admiración cuando se describe al hermano de Catherine, Hindley, ¿no? En un comienzo, él es como hermoso, ¿no? Se lo describe como una figura muy, muy luminosa, y después cuando llega Heathcliff, como que de nuevo se empieza a envenenar, empieza a tratar mal a Heathcliff, se va 2 años, vuelve casado, ¿no? Con una mujer que está enferma, después enloquece, se vuelve muy violento. Entonces está la figura del hermano, y lo otro que se me ha olvidado, lo de la madre, ¿no? Que
muere la madre cuando ellas son muy chiquititas, entonces también eso es un fantasma que está en la obra de estas mujeres, y es algo que para los que nos sigan en nuestra sesión sobre la señora Dalloway también está ahí, porque Virginia Woolf también se muere su madre cuando ella es muy jovencita. Es la primera vez que ella tiene un intento suicida, o sea, la primera crisis que tuvo ella fue por la muerte de su madre, pero ahí ella tenía como 12, 13 años, y esa ausencia de la madre va a estar en casi todas sus novelas, o sea, ella va a tratar de referirse, parchar ese momento, sobre todo en la novela Alfaro, pero igual se ve en la figura como de la gran anfitriona, que es personaje clave en varias de las novelas de Virginia Woolf, pero la ausencia de la madre marca. Y en el caso de Frankenstein, también, ¿no? O sea, no me refiero a la novela, en la novela misma también muere la madre, y eso es lo que genera las ganas de Víctor de crear la criatura. Pero también Mary Shelley, ¿cierto?, crece con esta culpa de que su madre muere en el parto, y durante toda su vida también con esa culpa de que ella mató a su madre. Entonces, sí, yo sin saberlo, pues no elegí estos libros pensando en las madres fantasmas, ni de a poquito se van estableciendo estas conexiones, pero sí, absolutamente. Porque también piensa que en escritoras que pasaban la mayor parte de su tiempo en su casa, y su material de trabajo también viene mucho de lo autobiográfico. O sea, porque no hay tantas experiencias, no es que estas mujeres viajan por todos lados. Viajaron a Bruselas una vez, y tuvieron un par de experiencias chiquititas de viaje, pero en general era este mundo muy, muy encerrado y cercano a la naturaleza. Y de hecho la casa en la que vivían las Brontë estaba rodeada por cementerios, así como para darle aún más tema a las muertes familiares. La cosa tenebrosa ahí, permanentemente. Sí. Oye, María José, nos llegan saludos también desde Ecuador y Argentina. Ay, saludos de vuelta. Por favor, Andrea, tenemos ahí, tú anda ayudándonos con las preguntas, por favor. La siguiente es un poco larga, pero la voy a leer entera porque es muy interesante. ¿Ha influido Cumbres Borrascosas en tu bibliografía? Vi que tienes un libro, Kintsugi, que no he leído pero espero leer, sobre una familia con rupturas. Mientras leía Cumbres Borrascosas no podía dejar de pensar en otras novelas que he leído antes que tratan sobre los conflictos en varias generaciones de una familia. 100 años de soledad, La casa de los espíritus, Los Badenbrooks, por ejemplo. Me pregunto si Kintsugi u otro de tus libros han recibido alguna inspiración proveniente de estos conflictos. Sí, no. Esta pregunta me la habían mandado por email hoy día, así que gracias. Si no me la decían, porque pensé que la iba a volver a decir, si no me la decían la iba a traer yo a colación, así que de repente también sirve, me pueden mandar preguntas antes. Sí, no, sí, porque yo creo que, me voy a arriesgar a decir esto, yo creo que todo lo que uno lee influye en lo que uno escribe, todo, hasta la revista, hasta el diario, hasta las instrucciones de un remedio, hasta los efectos contraindicados de un remedio y los ingredientes de un champú. O sea, yo creo que todas las cosas que uno está leyendo y absorbiendo, y las películas que está viendo y las canciones que está escuchando, yo siento que cuando uno está escribiendo un libro es como una esponjita y de alguna manera se va nutriendo de todo. Y para mí Cumbres Borrascosas es de mis libros más importantes, lo estoy releyendo siempre, entonces... Claro, o sea, creo que siempre que está ahí, que está ahí de alguna manera u otra. Y no en el sentido que no hay, sobre todo ya que preguntaba por Kintsugi, no es que yo releí Cumbres Borrascosas para escribir Kintsugi, ni mucho menos, ¿no? No era una referencia constante como sí lo son otros libros. Cuando yo escribí Kintsugi, por ejemplo, yo me leí una novela en cuentos que se llama Olive Kitteridge, de una escritora norteamericana que se llama Elizabeth Strout, y ese libro fue, o sea, clara influencia, como te puedo decir que cuentos de ese libro tienen mucha influencia en mí. O en el caso de Una música futura, con el cuento Wakefield, que mencionaba Domingo al comienzo, y con un par de canciones, I Don't Like Mondays, de los Boomtown Rats y otras, son como claros intertextos. Pero sí me interesa mucho, y en Kintsugi también, el tema de la familia, los silencios, y claramente esta novela dialoga súper bien. Solo que en el caso de Cumbres Borrascosas es, como lo dice su título y como hemos hablado, es una novela más volátil, ¿no? Y que tenemos momentos de gran violencia y que se gritan cosas, o sea, uno no se imagina estas conversaciones entre Heathcliff y Catherine
a grito limpio, ¿no? O sea, como son muy, muy, muy violentas, mientras que mi novela es mucho peor que Cumbre Borrascosa para empezar. Si se tiene que comprar un libro, cómprese Cumbre Borrascosa. No voy a tratar jamás de... No, digamos las cosas como son. Cumbre Borrascosa y mi libro. Pero es un chiquitito que lo quiero, pero me refiero a que es una novela mucho más enorme, Cumbre Borrascosas, pero mi libro es mucho más sutil y es mucho sobre la contención y las cosas que la familia no se dice para no hacerse daño. Acá todos se dicen de todo y se hacen péteres, Claro. como que no hay instinto, les da lo mismo, que está como... Y tal vez Claro. eso es muy sano de esta novela, como no es que no se quedan callados, se dicen las cosas, se No las se cuidan en gritan, decirlo. se quedan sin decirlo, claro. Entonces, y por eso, y no solo, y se dicen pachotadas, o sea, me acuerdo en ese momento que hablábamos cuando Hindley ya está súper degradado y violento, y le dice a Nelly Dean, le dice, te voy a meter un cuchillo por la Cómete un boca, cuchillo, ¿no? claro. Y la otra le dice, prefiero que me dispare, es más rápido, ¿no? Y tú decís como, yo saldría corriendo aterrada, ¿no? Pero ella le responde así como, dispárame mejor porque es más rápido. Y de hecho, le mete el cuchillo, dice que llega con el cuchillo como hasta el borde de los dientes, y que ella se lo escupe y le dice, tiene mal gusto, ¿no? Y tú decís, o sea, como personaje con cuero de chancho, o sea, como Sí. son personajes que se dicen de todo, se confrontan y también se acompañan de manera muy rara. O sea, si pensamos en Heathcliff, que cuando Catherine al final está súper enferma y Linton no lo deja entrar porque cree que la va a volver aún más, como que la va a distraer y perturbar aún más, el tipo espera en la lluvia, en el jardín, ¿no? Afuera, así, para ver qué pasa. Como que, Sí. y por otro lado es un violento que le pega a todo el mundo, y que destruye todo a su paso, pero después él espera como con la carita empapada, así como la canción de La Oreja Van Gogh, ¿no? Como... Entonces, es una novela muy bipolar, como que pasamos de un extremo a otro, no hay momentos de mucha tranquilidad, siempre o hay muertes y lo están pasando pésimo, o ella está muy feliz por alguna razón, ¿no? Y eso la hace una gran montaña rusa. Mi novela es todo eso como de muy como un tal vez respeto o gentileza mal llevado, de decir, no voy a decirte esto porque te vas a sentir mal, entonces me lo como yo y me enveneno yo, y qué pasa con todos esos venenos en una familia. Entonces, es una novela muy simplecita y pequeña, y que, o sea, al lado de este dragón, o sea, es como un chihuahua, pero... Pero nada, feliz si quiere leer el libro y lo podemos comentar y todo, pero el gesto de mi novela es de nuevo muy sutil y muy pequeñito, mientras que esto es un volcán. O sea, el mío es como un brotecito de una florcita, y este es un volcán en erupción constante, con llamaradas, y como que así me imagino Cumbre Borrascosa. María José, desde Viña también te envían Oh. muchos y calurosos saludos. Bueno, otra pregunta que se ha repetido un poco tiene que ver con la controversia sobre la raza de Heathcliff. Sí. Dicen que no le parece descabellado pensar que era una persona morena o mestiza, inclusive hijo ilegítimo del señor Earnshaw. Y en relación con eso, también hay una pregunta acerca de si el amor de Catherine por Heathcliff era erótico. Al menos de lo que sabemos era muy apasionado, pero eventualmente platónico. Se identifica con él y no puede estar sin él, pero no sé si lo veía como hombre pareja, o si era tan solo el prejuicio racial, social, o si no deja de verlo como su hermano. Que quizá inclusive era su medio hermano, como Claro. relacionado con esta posibilidad. Sí, absolutamente. O sea, como les comentaba, la novela es súper ambigua como en enfatizar este silencio alrededor de esta figura. Y el padre de familia, ¿cierto?, no explica mucho, solo estaba pobrecito, me lo traje, y no explica más, y su mujer tiene como que aceptarlo, no hace más preguntas. María José, y que habla una especie de galimatías, ¿no? Al principio, cuando era muy pequeño. Sí, pues, Sí.
y se lo describe, claro, como de tez más morena, y muchas veces, por lo menos yo lo tengo en la versión en inglés, se usa la palabra gypsy, como la palabra gitano, muchas veces se lo describe como gitano, que yo no sé si a lo que se refería era también para marcar que es un extranjero, o también Medio salvaje. o medio salvaje, como Claro. había que fijarse bien, que lo puedo investigar, me comprometo a investigarlo bien, porque hay una cosa que pasa también cuando uno lee novelas de otras épocas, ¿no? Hay que pensar que esta novela es de 1847, Sí. y yo no sé qué carga tenía la palabra gypsy en esa época, ¿no? O sea, decir gitano el 2020, no sé si tiene no sé si tiene el mismo sentido, la misma carga, o se lee de la misma manera que decir gitano en 1847. Por No sé cierto. cuál era la información que tenía Emily sobre qué eran los gitanos, o tal vez simplemente dijo gitano por decir algo extranjero, ¿no? Y lo que tiene también una lectura que se podría hacer es que un gitano como que tampoco tiene como una tierra fija, ¿no? Como son personas que... Errante. errantes o que se mueven constantemente, ¿no? Entonces eso también nos serviría como rasgo para caracterizar a Heathcliff, como alguien que está... Que no tiene una tierra, ¿no? Que no tiene un solo lugar en el mundo, sino que está en este movimiento constante, si bien es obviamente una comunidad grande, o sea, no es que esté alguien solo en el mundo, pero que no es como que diga, este personaje es norteamericano, no sé, no, sino que como que lo englobe en esta categoría, tal vez porque le parezca algo muy lejano y que le permitía decir que era algo extraño y que esta familia no lo entendía y ya, ¿no? Sí. Y también, claro, como no se cuenta, podría ser perfectamente que fuera, o que estuviera la duda de que fuera un hijo ilegítimo, que no sería raro para la época para nada, ¿no? O sea, como esa es un tipo de historia común en la literatura, y haría sentido en relación a que de repente llegue y lo incluye en la familia, ¿no? O sea, como, pero para los que les interesa esto, hay un teórico de la literatura que se llama Franco Moretti, y Franco Moretti es el hermano de Nanni Moretti, a los que les gusta el cine. Bueno, y Franco Moretti tiene muchos libros, y uno de ellos se llama El Atlas de la novela europea. Creo que así lo tradujeron en español. Y lo que él hace es hacer atlas, hacer mapas relacionados con literatura, porque él tiene toda una teoría de que para hablar de literatura no necesariamente tengo que escribir un ensayo, o escribir un paper, escribir un texto, sino que yo puedo analizar literatura usando gráficos, usando mapas, usando otro tipo de herramientas. Y entonces en este atlas él hace mapas, entonces él agarra distintas novelas y pone de dónde son los personajes. Y él se dio cuenta de que en las novelas del siglo XIX, cuando uno tenía novelas realistas o lo que sea, y tenía personajes como villanos, el malo de la novela siempre era extranjero. Y entonces hace un mapa y se da cuenta que, no sé, pues si uno piensa en Drácula, el vampiro no es de Londres, ¿no? El vampiro viene de afuera, ¿no? Entonces tenemos muchos casos así, en que en la literatura de la época, Jane Austen hace lo mismo, aunque Emily Brontë nunca leyó a Jane Austen, pero es probable que Emily Brontë, también escribiendo en el siglo XIX, también asumiera esto del personaje violento, difícil de categorizar, ¿no? Difícil de entender, que es Heathcliff, ponerlo como el extranjero, y que entonces la solución fuera entre empezar a inventarle que es ruso, o que es de, ¿no es cierto?, que es de otro país, dice es gitano. O sea, así que puede ser de muchas partes, pero no es de aquí, ¿no? Es un comodín perfecto. O sea, como que podría ser como un comodín, ¿no? Lo que está tratando de remarcar es que no solo no pertenece a la familia, sino que no pertenece en más sentidos, ¿no? No maneja el idioma, no sabemos de dónde es, no conocemos nada de su historia, etcétera, etcétera. Y va a cargar con el nombre de un fantasma, además. Y en el caso de la pregunta que hacía Andrea sobre el amor, también es muy ambiguo. Recordemos que lo escribió Emily Brontë, que no tuvo mucha, por no decir nada, de experiencia amorosa en su vida. Entonces, se puede deber a eso, no digo que sea la única explicación, por supuesto, pero yo creo que está toda esa ambigüedad
o sea, por mucho rato en la novela parece que fuera algo efectivamente platónico, que lo ve como un hermano, que lo ve como su hermano del alma, no sé, como algo muy intenso, por supuesto, pero no sexual. Pero hay un par de momentos en que Heathcliff la besa, ¿no? Como, y dice la besa, entonces no sé si le da beso en la cara y la abraza, o es más, ¿cierto?, sexual. Entonces, de nuevo, claro, porque como que ahí yo siento que un poco lo que hace Mary Shelley cuando no le pone nombre a la criatura, y un poco uno como lector tiende a decir el monstruo por la criatura, como dejando que el lector rellene. Yo creo que acá Emily Brontë es muy inteligente de dejarlo tan ambiguo para que cada lector se arma su propia película. Yo creo que hay muchos lectores que deben pensar que obviamente hay una atracción sexual, ¿no?, y que va por ese lado, y hay otra gente que dice, no, era platónico, y ella era muy inocente y pensaba, puedo tener este amor platónico muy intenso, muy apasionado, y este amor sexual menos intenso y menos apasionado, pero institucional y con este ser. Por otro lado, cuando se hablaba de las clases sociales también era un tema. O sea, cuando Catherine le cuenta a Nelly que se va a casar con Linton, ella le dice que no me puedo casar con Heathcliff porque si nos casamos, bueno, no, ¿cómo voy a casar con Heathcliff si es como que me casara conmigo misma? Si dice, ¿cierto? Entonces eso también nos hace pensar, bueno, entonces tal vez no es sexual, ¿no? Como que es algo que lo veo casi como una parte de mí. Pero también ella dice, si yo me caso con Heathcliff vamos a ser mendigos, ¿no? Entonces, y es uno de los argumentos que da. Entonces también yo creo que está el fantasma de que los matrimonios igual en esa época son bastante una decisión económica. O sea, entonces, para una mujer es una decisión económica también. Entonces, implica seguridad, estabilidad, mil cosas. Entonces, como que tienes esa mentalidad calculadora, que es la misma que tiene Heathcliff a propósito, ¿no? Heathcliff también está siempre pensando y dice, Isabela va a heredar plata, ya me voy a casar con Isabela, ¿no? Y él también está súper pendiente de cómo quedarse, quién se va a quedar con las cosas, quién va a heredar, es todo su tema, o sea, muy astuto con eso. Y yo creo que para Catherine también obviamente es un tema, porque uno de los atributos que le da Nelly Dean es como él es rico, ¿no? Linton es rico y si me caso voy a estar segura y voy a estar bien. Si me caso con Heathcliff vamos a ser mendigos, ¿no? Como, porque Heathcliff no tiene nada y en ese minuto, porque después va a volver todo ricachón, ¿no? Pero ella toma la decisión antes. Entonces el tema económico igual es tema. No sé si, me acuerdo de, no sé si han visto, los que están viendo la película Mujercitas, la nueva versión, la de Greta Gerwig. En la nueva versión de Mujercitas, hay un momento en que el personaje de Amy está hablando con otra persona, con Laurie, y él le dice, bueno, pero por sus pretendientes, y entonces ella le evalúa a los pretendientes como de un punto de vista como que él le conviene más, y qué sé yo, y que tiene que ir a una fiesta para que la conozcan los personajes de más alta alcurnia, para encontrar marido. Y él le dice como, pero tan desesperada, y dice, o sea, perdón, le dice, pero para una mujer, ¿no? Como encontrar pareja significa, de nuevo, la estabilidad, la seguridad económica, porque si no, yo no tengo nada, ¿no? Entonces, como, estoy en una situación súper vulnerable y frágil, y por eso también está esta solución. O sea, no todo es amor romántico y voluntad y qué sé yo, sino que hay un montón de otras consideraciones. Y yo creo que en ese sentido Emily pone a Catherine como alguien muy idealista, pero también que parece que tiene como un ancla por ahí. Pero siempre dejándolo súper ambiguo de no saber efectivamente qué pasó. Porque yo creo que de Heathcliff hacia ella sí hay atracción sexual, claramente, ¿no? Él sí está enamorado, él sí quería otras cosas, pero ella como que es difícil leerla, y como les comentaba al comienzo de esta sesión, nosotros leemos a Catherine a través de los ojos de Nelly y a través del filtro de Lockwood. Es como cuando uno juega al teléfono, como que te llega la información media deformada, entonces hay que como tomar todo lo que sabemos de estos personajes con un poco de suspicacia también. Entonces, que sean tan difíciles de leer los personajes puede ser porque efectivamente Emily quería mostrar que las personas son difíciles de leer, que es una verdad de la vida, ¿no? Como nadie nunca va a saber todo de otra persona, pero también porque nos está mostrando en este
como en esta forma de contarlos, ¿no? Que es imposible acercarse, ¿no? No tenemos un capítulo narrado por ella, incluso cuando vemos que hay textos de ella, los lee Lockwood, ¿no? No es que nosotros vemos el texto completo, como vemos la carta de Isabela en un momento, ¿no? Que tenemos una carta completa que se nos muestra, pero con Catherine no es como que de repente, ahora vienen unas páginas del diario de Catherine, leamos qué había en su interior. No, es todo el prejuicio, y todo el tiempo Nelly está diciendo que le caía pésimo Katy, o sea, además, ¿no? Hay que tener cuidado ahí, ¿no? Porque al principio se llevan bien, después la encontraba súper presuntuosa y pésima, no se quería ir con ella a la otra casa, pero la obligan, ¿no? El hermano le dice, no, partiste, ¿no? Partiste con mi hermana a la otra casa, no. Y aunque ella se había encariñado con el niño, le dice, no, te fuiste. Entonces, puede haber, de nuevo, o sea, puede ser una venganza también. O sea, cuando uno piensa esta novela como una novela de venganza, también puede haber una mini venganza en el Dean. Y última cosa que voy a decir con eso, porque como que me embalé, en Jane Eyre también tenemos ese relato, o sea, porque en el caso de Jane Eyre llega a la casa del señor Rochester, y escucha unos ruidos raros, ¿no? Que es la loca del ático, que era la ex esposa, o sea, no la ex esposa, la esposa loca del señor Rochester, y ella se entera de toda esta historia porque hay una ama de llaves que la cuida, ¿no? Que está con ella, con la loca, todo el tiempo, y a través de ella vamos a saber un poco la historia de esta loca, que después, para los que les gusta mucho Jane Eyre, hay una novela que se llama Ancho Mar de los Sargazos, de una escritora de Dominica, que se llama Jan Rhys, R-H-Y-S, y ella escribe esta novela, ella era de Dominica, y después se va a vivir a Inglaterra, y después a Francia. Todo de ella es maravilloso, todo Jan Rhys, pero bueno, en esa novela ella dice, no, po, yo quiero contar por qué esa mujer está loca, porque nosotros tenemos la versión de Charlotte Brontë que dice, esta mujer que viene de las islas, que es media salvaje, llegó a Inglaterra y enloqueció y después quiere quemar todo y es un monstruo, ¿no? Pero dice, ¿qué pasó ahí? Y entonces nos cuenta toda la historia de esta mujer antes, cómo se casa media obligada, cómo el marido es súper violento, ¿no? Y que está un poco obligado a seguir casado con esta mujer, y después se la trae a Londres contra su voluntad. Entonces dicen, no, de más que está muy violenta, porque está encerrada en una torre y se la trajeron dopada desde una isla, ¿no? Y despertó encerrada en una pieza. Yo creo que como... Y entonces como tratar de contar la otra historia, ¿no? No la historia imperial desde Inglaterra, sino de la historia de las colonias, ¿no? Y sacar a las personas de la colonia, de las colonias británicas, de ese esquema del salvaje, ¿no? Tener cuidado con esas expresiones. Entonces, pero de nuevo, cómo nos acercamos a la historia a través de muchos filtros. Entonces hay que tener cuidado, o sea, mucho cuidado, porque tal vez nada tenía... Tal vez Catherine era otra cosa, tal vez Heathcliff era otra cosa. Hay tantos intereses ahí en disputa, siento yo. Sí. María José, mira, quedan varias preguntas, las vamos a subir ahí. A subir a la guía temática, para que luego queden todos los que nos han acompañado hasta esta hora tranquilos, que les van a dar respuesta. Yo simplemente quiero agradecer nuevamente la participación de todas y todos, el tiempo dedicado a escuchar, agradecer a María José por sus conocimientos nuevamente, la generosidad de compartirlo. Por mi parte, nuevamente me voy muy satisfecho y contento. Ay, gracias. Yo siempre insisto que es como, quiero decir tanto más, pero bueno. Que sirva por lo menos como para despertar el interés y que lean más a las hermanas Brontë o busquen más información. Si quieren me pueden pedir, soy lenta para responder, acuérdense, pero yo tengo artículos no escritos por mí, pero como cosas, si es que les interesa fijarse más en alguna de estas cosas, y les recomiendo mucho el libro de El Gabinete de las Hermanas Brontë, porque es una muy buena entrada el fijarse en los objetos. No solo, yo les hablé un poco de los libros, pero también habla de los escritorios, habla del caminar, habla de un montón de detalles de las novelas que son ecos unas novelas con las otras también.
Ciertamente. Mira, yo nada más dejarles invitados para la próxima sesión, que va a ser el día miércoles 7 de octubre, en donde estaremos revisando la lectura de otra gran escritora, como ya lo adelantaba María José, que es la señora Dalloway, de Virginia Woolf. Les recuerdo que pueden ver nuevamente esta sesión a través de nuestra guía temática y también del Facebook Live de Biblioteca. Así que espero que hayan disfrutado de esta actividad y por mi parte hasta pronto. María José, si quieres tú agregar algo. No, también quería darle las gracias por estar acá. Yo sé que hay tanta oferta de un montón de lives en Instagram y cosas, y es bonito poder juntarse con un grupo de ustedes a leer. Hay muchos que por Instagram o por redes sociales me ponían, oh, me encantó esta parte, y iban compartiendo sus lecturas. Yo feliz cuando pasan esas cosas, así que si alguno tenía ganas de hacerlo y le dio como vergüenza, yo feliz de que me cuenten y qué cosas le han gustado, qué cosas pensaron que no se iban a encontrar ahí. Entrar a una casa pensando que va a ser una historia de amor y darse cuenta que es una historia de fantasma y casa embrujada, igual es un shock. Así que feliz de poder seguirlos conversando por otras redes. Y aquellos que si no les responden los próximos días, insistan, yo no me enojo, y feliz de poder responder todas las preguntas que tengan, con paciencia, pero feliz de responder a las preguntas o seguir la conversación también, no solo preguntas, pueden ser comentarios. Feliz. Mi mail, por si acaso, se me olvidó ponerlo la próxima vez lo pongo en la diapositiva, es mjnavia@gmail.com. La próxima sesión es La señora Dalloway, que es una novela muy cortita, y que... Ah, ahí está, bacán. Gracias. Genial. Es una novela muy cortita que sucede en un solo día, para que les dejo la recomendación a aquellos que puedan hacerlo, de leerlo en un solo día. Es una experiencia bien interesante, si pueden dedicarle todo un día, tal vez no se puede y no pasa nada, siempre se puede leer en pedacitos, pero es una experiencia muy bonita, como pasar el día con la señora Dalloway. Y los derechos de la obra de Virginia Woolf ya en inglés ya están liberados, entonces es muy fácil de encontrar en inglés, y en español yo sé que hay un par de versiones, no sé si ya están disponibles en la guía temática, pero si no, me imagino que estarán prontamente allí para ser encontrados. Pero es una novela que se encuentra fácil también en librería si alguien se la quiere comprar. Está en la guía temática, por cierto. Maravilloso, y está en la guía temática. Así que... ojalá que varios se animen a seguirnos y a seguir en la conversación, en la puesta en común sobre la señora Dalloway. Eso. Abrazos a México, Argentina, Ecuador, a Viña del Mar, bueno, a tanta gente que estuvo con nosotros. Así que hasta la próxima.